Me llamo Rubens, tengo 54 años, y aunque mucha gente piensa que lo más difícil de mi vida fue cuando mi esposa nos dejó, la verdad es que nada se compara con el momento en que me di cuenta de que yo, que crié a mis hijas con cada gota de sudor que mi cuerpo pudo producir, había sido descartado como si fuera un felpudo viejo en la puerta de entrada de una casa donde yo era el único que había mantenido el techo firme durante años de tormentas. Y todo comenzó mucho antes de que yo fuera consciente de ello, porque cuando Juliana se marchó, dejando atrás a Clara, de 10 años, y a Marina, de solo 7, todavía intenté creer que necesitaba un tiempo, que ese impulso suyo de marcharse era una crisis momentánea. Pero el tiempo pasó y las visitas que prometía hacer se convirtieron en llamadas perdidas, mensajes sin respuesta, cartas nunca enviadas, y tuve que aprender, a la fuerza, a peinar muñecas, a elegir mochilas de princesas, a cocinar macarrones con queso 3 veces por semana y darles un beso de buenas noches incluso después de haber pasado 12 horas en una fábrica donde el ruido de las máquinas parecía resonar en mi cerebro incluso después del trabajo. Y lo más curioso es que, incluso cansado, incluso con dolores en la espalda y en las rodillas, incluso con un sueldo escaso que tenía que estirar como una goma vieja, nunca, en ningún momento, pensé en renunciar a ellas. Al contrario, me sentía agradecido por tenerlas conmigo, por poder ver a Clara memorizar las líneas de una obra de teatro del colegio, por poder coger la mano de Marina cuando le pusieron la primera vacuna en el brazo, por estar presente cuando aprendieron a montar en bicicleta, cuando suspendieron matemáticas, cuando ganaron una medalla en una carrera, cuando tuvieron su primer novio. Y a pesar de todo, yo seguía diciéndome a mí mismo, con un nudo en la garganta que no se deshacía, que Juliana quería a las niñas, a su manera, que tal vez estaba librando batallas silenciosas, que quién sabe si algún día volvería para pedir perdón. Y por mucho que el tiempo me haya enseñado a no esperar, una parte de mí seguía ofreciéndoles té caliente en las frías madrugadas y dejando la luz del pasillo encendida como si ella pudiera volver en cualquier momento. Pero cuando volvió, no lo hizo sola, sino de la mano de Arthur, un hombre de Minondes, voz suave, camisa planchada, coche importado y sonrisa calculada, que llegó diciendo que quería formar parte de la vida de las niñas, ayudar en lo que fuera necesario. Y al principio me pareció bien. Pensé que tal vez ellas se beneficiarían de tener más apoyo, de tener a alguien más que les diera un futuro más estable. Y como siempre pensé en ellas primero, me tragué mi incomodidad y lo dejé pasar. Y fue entonces cuando empezaron las invitaciones para pasar los fines de semana en su casa, los regalos caros, las cenas en restaurantes con nombres que apenas podía pronunciar. Y ellas se fueron encantando con ese mundo nuevo, fueron disminuyendo el número de mensajes, fueron desapareciendo en las fechas especiales, se fueron alejando de una manera que no hacía ruido, pero dolía como si me estuvieran arrancando un pedazo cada día, hasta que un día vinieron a mí, se sentaron en el sofá del salón y me dijeron que estaban pensando en aceptar la propuesta de Arthur de ser adoptadas oficialmente por él, que eso resolvería cuestiones de impuestos, de herencia, de organización patrimonial, y que además era algo simbólico, porque sentían que él formaba más parte de sus vidas ahora, que él las entendía mejor, que tenía más afinidad con su estilo de vida. Y yo me quedé callado, no porque no tuviera nada que decir, sino porque hablar en ese momento habría sido gritar, y me había prometido a mí mismo que nunca gritaría a mis hijas. Así que me levanté. Fui al cajón donde guardaba los documentos del divorcio y saqué las copias de los exámenes de ADN que se exigieron en su momento debido a una duda que Juliana planteó al juez, una duda que yo nunca tuve, pero que acepté demostrar con un papel porque quería garantizar su custodia. Y puse los papeles delante de las niñas, diciéndoles con voz firme que eran mis hijas, que ningún examen nuevo cambiaría eso, que no se trataba de genética, sino de todo lo que habíamos vivido juntos. Pero Clara dijo que eso era antiguo, que hoy en día la ciencia era más avanzada, y Marina añadió que no se trataba de biología, sino de quién estaba presente ahora, y que Arthur se mostraba dispuesto a estar ahí para ellas de ahora en adelante, y fue entonces cuando supe que las había perdido, no porque hubieran firmado algo,
sino porque habían elegido no reconocerme más como padre. Y su elección fue clara, por mucho que intentaran disimularlo con palabras técnicas, con expresiones vacías como reconfiguración familiar, estructura moderna, necesidad de cierre emocional, y en los días siguientes, incluso con el corazón destrozado, tomé decisiones prácticas. Dejé de hacer las transferencias bancarias mensuales, cancelé el seguro médico que pagaba para las dos, cerré las cuentas de ahorro que había abierto desde que nacieron, rescindí el contrato de avalista del coche de Marina y les envié un mensaje breve diciendo que había entendido el mensaje, que respetaba la decisión, pero que a partir de ese momento ya no sería un referente, ni un apoyo, ni un refugio, y bloqueé sus contactos porque necesitaba respirar sin ahogarme en el recuerdo de quién había sido para ellas, y el silencio que se produjo fue brutal, pero necesario. Y seguí adelante. Volví a mi rutina de levantarme temprano, preparar café negro fuerte, escuchar la radio mientras limpiaba la casa, y aunque mis ojos buscaban un rastro de ellas en cada rincón, empecé a aceptar que me había convertido en un figurante de la propia historia que escribí con sangre, sudor y noches de insomnio, hasta que meses después empezaron a aparecer mensajes tímidos, Marina preguntando si estaba bien, Clara dejaba mensajes de voz diciendo que me extrañaba, y yo no respondía, porque sabía que no era verdadera nostalgia, era el eco de una vida que se hundía y ellas buscaban recuperar el bote salvavidas, que habían abandonado. Y no fue una sorpresa cuando aparecieron en la puerta de mi casa, abatidas, sin maquillaje, sin ese brillo de un futuro prometedor, y me pidieron hablar. Y yo las escuché llorar, decir que se habían equivocado, que habían creído en promesas, que habían sido seducidas por una realidad que no se sostenía, que Juliana ahora les exigía gratitud, que Artur ya no estaba tan disponible, que la casa grande se había convertido en una prisión emocional, que el mundo encantado había mostrado sus dientes, y cuando dejaron de hablar, esperando que las abrazara, que les dijera que todo estaba bien, que volviéramos a ser como antes, solo respiré hondo y les dije que no podía, que ya no sabía cómo, que el amor que sentía por ellas había sido empujado a un rincón tan oscuro que ya no encontraba el camino de vuelta, que me habían arrancado con palabras dichas sin temblor, que ahora era tarde para remendar, que me habían desheredado con conciencia y que toda decisión tiene consecuencias, y que la mía ahora era seguir sin ellas. Y les pedí que se marcharan, y las vi por la ventana mientras se subían al coche, y cuando Clara miró atrás, como esperando que alguien la llamara para que volviera, aparté la mirada, porque necesitaba dejarlas marchar por completo, porque el amor, cuando se convierte en pena, ya no construye nada, solo consume. Y hoy vivo en paz, no porque ya no sienta nada, sino porque sé que todo lo que tenía para dar lo di, que cumplí mi papel con dignidad, aunque al final me descartaran, y no les deseo mal a ellas, ni a Juliana, ni a Artur. Pero tampoco les permito que vuelvan a cruzar mi puerta, porque hay cosas que, una vez destruidas, no se recomponen, y mi corazón de padre fue una de ellas.